Pues la vez pasada nos habíamos quedado hasta el diagrama de temperatura-volumen para el agua. Nos habíamos visto este diagrama de fases de temperatura-volumen. Más antes habíamos visto las diferentes zonas del diagrama de fases para una sustancia pura. Entonces ya habíamos visto lo que es una sustancia pura y algunas propiedades como son la calidad de vapor, que es una propiedad que se utiliza cuando la sustancia pura se encuentra en la zona de mezcla o zona de saturación. Es decir, una parte de la sustancia se encuentra en forma de líquido y otra parte de la sustancia se encuentra en forma de vapor o de gas. En ese caso, como tenemos una parte en una fracción de la sustancia en forma de líquido y otra en forma de vapor, necesitamos esta propiedad que se llama calidad de vapor y que se denota con la letra X para determinar el estado del sistema. Y esta propiedad calidad de vapor se define como la masa de gas o de vapor entre la masa total o masa de la mezcla del sistema. También se puede definir o utilizar la humedad, pero lo más común es utilizar la calidad de vapor. Y la humedad es básicamente, digamos, el inverso, que es cuando utilizamos en términos de la masa de líquido. Y esta propiedad nos permite obtener los volúmenes específicos y algunas otras propiedades como la entalpía o la entropía que veríamos más adelante, pero en esta unidad principalmente estaremos viendo lo que es algunas propiedades, entre ellas el volumen específico. Y el volumen específico, decíamos, lo hemos estado viendo siempre, que es el volumen sobre la masa. Y obtuvimos una relación que nos permite obtener el volumen específico de la mezcla en función del volumen específico del líquido y el volumen específico del gas que hay en la mezcla y la calidad de vapor. Es decir, conociendo el volumen específico de la fase líquida para esas condiciones, así como el volumen específico de la fase de gas en esas condiciones, o sea, esa presión, esa temperatura, y la calidad, o sea, qué fracción de la masa de vapor se encuentra en esa mezcla. Podemos obtener el volumen específico de toda la mezcla utilizando esta ecuación, la cual resulta ser muy útil para obtener el volumen específico dadas las condiciones, en este caso la calidad y los volúmenes específicos de líquido y de gas saturado. Entonces hay que recordar que este VF, V subíndice F, es el volumen específico de líquido saturado y volumen específico de gas saturado. Entonces eso ya lo mencionamos, lo vemos, lo mencionamos también aquí. Sí, volumen total de líquido, volumen de líquido y de gas. Entonces esos volúmenes de gas y de líquido saturado los podemos ver aquí, que se refieren al volumen de líquido y de gas respectivamente en condiciones de saturación. Decíamos también, habíamos mencionado que el punto de saturación o la curva de saturación de líquido o línea de saturación de líquido y saturación de gas respectivamente son todos los puntos o estados en donde se inicia el cambio de fase, es donde se pasa del líquido a mezcla o de mezcla a vapor.
Entonces, por eso podemos ver aquí en el diagrama ilustrado que este V subíndice F, V subíndice G, nos representan los volúmenes específicos sobre esta línea, sobre esta curva, que es la curva de saturación, y a esa presión o a esa temperatura. Entonces, eso es lo que nos representa esos volúmenes específicos de saturación de líquido y de gas. Y esa ecuación nos relaciona estos con la calidad, de tal manera que podemos conocer el volumen específico en algún punto dentro de la zona de mezcla, conociendo estos valores. Entonces, también habíamos mencionado las principales zonas de estos diagramas de fase son las que nos interesan más en estos análisis termodinámicos, es la zona de líquido comprimido, la zona de mezcla y la zona de vapor saturado. Entonces decíamos que cuando la temperatura de un estado determinado, de un sistema, de una sustancia que hay en un sistema, es menor que la temperatura de saturación a esa presión, entonces nos encontramos en esta zona de líquido comprimido. Y también podemos conocer si nos encontramos en esa zona de líquido comprimido, si la presión de ese estado es mayor que la presión de saturación a esa temperatura. Entonces eso lo habíamos observado más detenidamente o más específicamente en este diagrama de temperatura-volumen para el agua, en donde tenemos ilustrada, además de las líneas de saturación de líquido y de gas o de vapor, también tenemos las zonas de líquido, zona de mezcla y vapor sobrecalentado. También tenemos ilustrado aquí esta línea verde que corresponde a una línea o a una curva de presión constante. Entonces, esta línea de presión constante nos ilustra. Sí, lo que pasa es que creo que se desconectó. Entonces, sí estamos viendo que sí, en el diagrama temperatura-volumen, como tenemos dos propiedades aquí, dos propiedades independientes, dos propiedades intensivas, que son las que se requieren para definir el estado de un sistema. Entonces aquí tenemos estas propiedades, son la temperatura y el volumen. Como tenemos esas dos propiedades y no tenemos la presión, entonces la presión la ilustramos con esta otra línea. Y aquí podemos ver que precisamente como mencionábamos ahí, si tenemos, por ejemplo, un punto aquí en esta zona del líquido comprimido, un punto que tiene una temperatura 1, en este punto, como su temperatura a esa presión, la presión de esta temperatura, de este punto que tiene esa temperatura en este diagrama, temperatura-volumen, su temperatura es esta T1. En este punto, su presión es la presión que hay en esta línea, en esta curva verde. Entonces, ahí podemos ver que su temperatura T1 es menor que TS. TS está más arriba y por eso es menor. Entonces, como es menor, se encuentra, podemos determinar que se encuentra en esta zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. Y podemos ver que en esta zona de mezcla la temperatura de saturación es igual a la temperatura. La temperatura coincide con la temperatura de saturación. Acá en la zona de vapor sobrecalentado, aquí es
la temperatura de un punto que se encuentre aquí va a ser menor, va a ser mayor que la temperatura de saturación a esa presión, o sea, a la presión a la que se encuentre este punto. Este punto tiene su temperatura 2 y presión P. Entonces, a esa presión P, la temperatura de saturación es la temperatura en la cual se intersecta esta línea verde con la curva de la línea de saturación. Y este S es menor que T2 o T2 mayor que TS a esa presión. Entonces, de esta manera podemos determinar en qué situación se encuentra un estado o en qué zona. Entonces, vamos ahora a continuar con el diagrama correspondiente a presión, volumen. Aquí este diagrama presión volumen es muy parecido al diagrama temperatura volumen. Nada más cambia la forma en cómo ocurre una línea de temperatura constante. Entonces aquí tenemos también la curva de saturación y en la parte superior tenemos el punto crítico, el cual decíamos que es el punto en el cual coinciden las líneas de saturación de líquido y línea de saturación de gas. Entonces aquí lo que graficamos es la presión contra el volumen específico. Este va a ser el diagrama presión volumen. También es para el agua. Sin embargo, para otras sustancias oscuras, los diagramas son parecidos. Nada más cambia los valores. Nada más cambian los valores. Esa sería la curva de saturación. Entonces aquí lo que necesitamos es ilustrar una línea de temperatura constante.
línea verde es una línea para la cual la temperatura es igual a constante. Aquí, como decíamos, esta es una zona de mezcla. Tenemos vapor sobrecalentado. Y aquí tenemos líquido comprimido. Como decíamos, aquí son las tres zonas más importantes que nos interesan en los análisis termodinámicos para una sustancia pura. Entonces aquí, como decíamos, este diagrama presión-volumen es muy parecido con el diagrama temperatura-volumen. Es decir, tenemos básicamente las mismas zonas y todo lo demás, nada más aquí. Ahora, como podemos ver, lo que nos importa aquí es una línea de temperatura constante y que va en una dirección descendente, digamos, de izquierda a derecha. Aquí estos son los volúmenes específicos de líquido saturado, volumen específico de gas saturado. Entonces esta zona de mezcla corresponde a toda la zona bajo la curva. Decimos que existen otras zonas, como lo es sólido vapor, líquido sólido, aunque estas no las estaríamos utilizando en estos temas. Y básicamente aquí lo que nos interesa es esta línea de temperatura constante, esta línea de color verde. Entonces podemos ver aquí también que, como nos mencionaba, para identificar si un punto determinado que podríamos tener aquí, por ejemplo en esta zona, un punto aquí, sería un estado. O sea, dos propiedades, definido por unas propiedades, presión y un volumen, en este caso, volumen específico. Aquí viendo este punto aquí directamente, como lo estamos viendo sobre la gráfica, pues podemos saber que está en la zona de líquido comprimido directamente porque lo estamos viendo sobre la gráfica, sobre el diagrama de fases. Y si tuviéramos otro punto por acá también,
lo podemos ver, lo vemos ahí y vemos que está en la zona de vapor sobrecalentado directamente. Otro punto aquí estaría en la zona de mezcla, también directamente lo vemos aquí sobre el diagrama y decimos este punto está en esta zona. Sin embargo, cuando no lo vemos en el diagrama y nada más tenemos los valores de las propiedades, no podemos saber directamente, inmediatamente, en qué zona del diagrama se encuentra. Entonces aquí este punto, por ejemplo, se encuentra a una temperatura más bien a una presión 1, ya que aquí el eje de las Y nos representa la presión y el eje de las X nos representa el volumen. Entonces se encuentra a una presión 1. Entonces aquí hay que recordar que nos decía que para que en la zona de líquido comprimido es la zona de todos los puntos para los cuales la presión es mayor que la presión de saturación a esa temperatura. Es decir, este punto tiene su presión y temperatura. Entonces aquí podemos ver que este punto tiene una presión 1 mayor que la temperatura de saturación. La temperatura de saturación, más bien tiene una presión mayor que la presión de saturación. La presión de saturación es esta presión en la cual se intersecta esa línea verde con la curva de saturación. Y esto es porque esa es la presión de saturación. Aquí en esta zona de líquido comprimido, todos los puntos que se encuentran aquí, su presión es mayor que la presión de saturación a la temperatura que se encuentren. Ese punto tiene temperatura T y todos los puntos sobre esta línea verde tienen temperatura T, porque en esa línea temperatura igual a constante. Y tiene esa temperatura T y sobre esta línea pues, tendrán diferente presión, pero su presión es siempre mayor que la presión de saturación aquí. Entonces, cuando eso sucede, cuando esos valores se comportan de esta manera, estaremos en la zona de líquido comprimido. En la zona de mezcla se mantienen constantes. La presión es igual a la presión de saturación. Y la presión y la temperatura se mantienen constantes. Ahí ocurre un cambio de fase. Y cuando ocurre un cambio de fase, lo que ocurre es un aumento en el volumen específico, como podemos ver aquí, volumen específico de líquido saturado hasta volumen específico de vapor saturado. Y entre medio, pues existe un volumen específico que es una combinación de estos dos y está en función de la calidad. En esta zona de mezcla, tanto la presión y la temperatura se mantienen constantes porque la energía que se agrega al sistema se utiliza para que ocurra el cambio de fase, se utiliza para aumentar el volumen específico. Es decir, aumenta el volumen específico
se separan las moléculas de la sustancia. Aumenta la distancia de separación entre las moléculas de la sustancia y ahí es donde se utiliza la energía que se añade al sistema cuando ocurre un cambio de fase y su temperatura y su presión se mantienen constantes. Cabe recordar que la temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas. Es decir, no aumenta su temperatura, no aumenta su energía cinética, que es una función de la velocidad. Lo que aumenta es la separación. Entonces, sería en cuanto a este diagrama. Estos serían los diagramas que serían más útiles para estos análisis que estaremos viendo. Entonces, para ello vamos a continuar ahora identificando algunos puntos o algunos estados. Entonces, ahí si gustan anotar, determínese si el agua en cada uno de los siguientes estados es un líquido comprimido, una mezcla o vapor saturado, además calcule las demás propiedades termodinámicas de cada estado. Vamos a poner ahí, A, 150 grados Fahrenheit y 20 PSI. Disculpe, ¿puede repetir la presión, por favor? Sí, inciso A, 250 grados Fahrenheit y 20 PSI. Inciso B,
50 PSI y 8 pies cúbicos sobre libra masa. Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, inciso B, 50 PSI y 8 pies cúbicos sobre libra masa. Inciso C, 300 grados Fahrenheit y 8 pies cúbicos por libra masa. Inciso D, 30 PSI y 230 grados Fahrenheit. Inciso E, 400 grados Fahrenheit y 0.02 pies cúbicos sobre libra masa. Inciso F, 0.5 PSI y 60 grados Fahrenheit. ¿Lo podría repetir, por favor, profesor? Sí, 0.5 PSI y 60 grados Fahrenheit. Sí, entonces aquí nos pide determinar si el agua se encuentra en alguno de los siguientes estados: en estado líquido comprimido, mezcla o vapor saturado, y calcular las demás propiedades. Entonces, para el inciso A nos dice que ...250 grados Fahrenheit y 20 PSI. Sí, entonces,
Sí, aquí vamos a necesitar utilizar las tablas de vapor para obtener las propiedades. Entonces ahí no, sí, les comentaba que las tablas de vapor normalmente se encuentran en los apéndices de los libros de termodinámica. Y en particular el que vamos a estar utilizando para encontrar las propiedades en estos casos del libro de Sengel. Sin embargo, también pueden encontrar en algunos otros. Y también comentaba que hay algún manual de tablas de vapor en el cual viene más completo, pero no, no sería, digamos, necesario adquirirlo nada más para este curso. Entonces, estaríamos utilizando las tablas que vienen en los libros, en los apéndices de los libros, en particular, en este caso, libro de Sengel. Y entonces vamos a buscar en qué estado se encuentra esta. Y para este estado, ¿en qué zona se encuentra el agua? Entonces ahí tenemos dos propiedades, temperatura y presión. Tenemos temperatura es igual a 250 grados Fahrenheit y presión es igual a 20 PSI. Entonces decimos, estas son las dos propiedades que conocemos, la presión y la temperatura. Entonces, ¿cómo determinamos en qué zona se encuentra? Si se encuentra en líquido, mezcla o vapor. Entonces, para ello nos remontamos a donde habíamos escrito que si la temperatura es menor que la temperatura de saturación a la presión que conocemos, entonces se encuentra en zona de líquido comprimido. Si la temperatura es mayor que la temperatura de saturación a la presión que conocemos, se encuentra en zona de vapor sobrecalentado. En la zona de mezcla, la temperatura es igual a la temperatura de saturación, presión es igual a la presión de saturación. Entonces, tomando en cuenta esto, es como determinamos si se encuentra en una o en otra zona. Entonces aquí tenemos también esto lo poner aquí para que
Bueno, de hecho no, porque como no sabemos en qué zona se encuentra, aquí lo que haríamos sería determinar la presión de saturación para la temperatura que conocemos. O bien podemos determinar la temperatura de saturación para la presión que conocemos. Aquí podemos hacerlo de dos maneras, determinando la presión o la temperatura de saturación para una u otra, como conocemos estas dos propiedades. Entonces, para encontrar esas propiedades, necesitamos buscarlas en la tabla. Pues aquí lo que podemos hacer es que para estas propiedades podemos buscar la presión de saturación. Entonces, para buscar la presión de saturación, nos vamos a las tablas a buscar temperatura de 250 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la presión correspondiente? La presión de saturación a esta temperatura. Es decir, aquí conocemos esta temperatura. Cabe recordar que de aquí, del diagrama temperatura, presión, volumen, si conocemos la temperatura, entonces podemos ir a las tablas y encontrar esta presión de saturación. Luego compararla con la presión, con la presión que conocemos para determinar en qué zona nos encontramos. Entonces, para ir a las tablas, decíamos, vamos a buscarlos en las tablas de vapor. Entonces, aquí podemos también escribir usando tablas de vapor. Para esto a ver si voy a buscar la tabla. A ver si pueden ver la tabla. Sí se ve, profe. Sí, entonces esta es tabla. Tenemos las unidades unidades del sistema inglés, entonces la tabla que esté en unidades del sistema inglés, aquí estas están en unidades del sistema internacional, entonces la que esté en unidades del sistema inglés. Buscamos tabla de vapor. Encontramos tabla A4E, tabla A4, nos indica que está en el sistema inglés. Entonces aquí nos dice que es agua saturada, tabla de temperaturas. Tabla de temperaturas nos indica que la primera columna es la temperatura. Es decir, que si conocemos la temperatura podemos usar esta tabla. Y si no conocemos la temperatura, pero conocemos la presión, podemos usar otra tabla que viene más adelante, que es tabla de presiones, que sería esta. Entonces aquí, como conocemos la presión como la temperatura, podemos hacerlo de una o de otra forma. Entonces nos vamos con la temperatura que conocemos de 250
grados Fahrenheit. Entonces nos vamos a temperatura de 250. Encontramos aquí temperatura de 250. A esa temperatura le corresponde una presión de saturación en PSI de 29.84. Entonces podemos copiar este valor y nos regresamos al regresamos aquí, ponemos aquí es la presión de saturación correspondiente a esa temperatura de 250. De hecho es PSI. Entonces aquí también vamos a, como nos dicen si las unidades PSI es absoluto o no, pero lo vamos a tomar como absoluto. Entonces, como vemos aquí lo que hacemos ahora, que conocemos la presión de saturación correspondiente a esta temperatura, comparamos esta presión de saturación con la presión que conocemos y vemos que es mayor, 29. Aquí vemos que presión de saturación es mayor que la presión. Por lo tanto, eso nos indica que nos encontramos en presión de saturación es mayor que la presión que conocemos. Por lo tanto, eso nos indica que nos encontramos en ¿qué? En líquido o vapor. Vapor. Nos encontramos en vapor. Entonces esto lo ilustramos también. Ilustramos también aquí en el diagrama. Entonces, para ilustrar esto, podemos usar aquí un diagrama presión-volumen. Y en este diagrama presión-volumen, cabe recordar que la línea de temperatura constante viene de esta forma. Temperatura igual a constante viene así en forma descendente. La presión de saturación es aquí. Mientras que la presión que conocemos es menor que esa presión. Por lo tanto, a esta temperatura se encuentra más abajo. Entonces, esa presión, ese punto se encuentra por acá. Si a esta temperatura constante la presión fuera mayor, entonces nos encontraríamos acá. Pero como es menor, nos encontramos aquí, un vapor sobrecalentado. La presión de saturación aquí es 20 psi. No, es 29.
Y la presión del punto que se encuentra más abajo es 20. Entonces, como conocemos la presión y la temperatura, y nos pide además calcular las otras propiedades, básicamente otra propiedad más, que sería el volumen específico. Entonces nos encontramos por acá en este punto y el volumen específico sería aquí. Este volumen específico, como podemos ver, es mayor que el volumen específico de saturación. Entonces, para calcular ese volumen específico, también regresamos a las tablas. Están bien aquí de tablas. Entonces ahí nos encontramos en la zona de vapor saturado. Ya sabemos que estamos en la zona de vapor saturado, por lo tanto, en tablas de vapor saturado. Entonces, como ya sabemos que nos encontramos en vapor saturado, vamos a la tabla. Aquí, esta tabla es agua saturada. Entonces, ahora necesitamos buscar el valor del volumen en el vapor sobrecalentado, que sería esta tabla que nos indica vapor sobrecalentado. Entonces, conocemos la temperatura, conocemos la presión, podemos encontrar el volumen. Aquí conocemos la temperatura 250. Y la presión 20 PSI. Entonces buscamos aquí 20 se encuentra acá, y 250, que no aparece aquí, aparece 240 y 280. Entonces ahí lo que haríamos sería una interpolación entre estos dos valores. Tenemos temperaturas de 240 y 280. Entonces lo podemos poner aquí, temperatura en 240, 280 y volumen específico de 20.093. De 20.47.
Entonces, estos son los volúmenes específicos que tenemos ahí. Entonces, para obtener el volumen específico para una temperatura correspondiente a 250, podemos interpolar. Para encontrar un valor aquí entre medio. Entonces, para ahí, para el volumen para la temperatura de 250, 20 PSI, podemos encontrar aquí el volumen mediante una interpolación. ¿Y cómo quedaría una interpolación? Una interpolación lineal nos daría que el volumen sería igual a 250 menos 240. 250 menos 240. Ujú. Sobre 280 menos 240, ¿no? 80 menos 240. Todo eso por 20.478 menos 20.093 más 20.093. ¿Sí? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. ¿De dónde? ¿De la interpolación? Sí, por favor. Sí, es una interpolación lineal. Básicamente hay que recordarla, sería como si tuviéramos aquí una gráfica donde tenemos los volúmenes de volumen contra temperatura, y tenemos aquí en el eje X tendremos la temperatura 240, 250, 280, y aquí en el volumen tendremos 20.093 y 20.478. Entonces buscamos un volumen aquí. Aquí tenemos una línea, una línea en donde en 240 corresponde a 20, en 250 es para el volumen V que buscamos.
Buscamos el volumen V a 250 y el 280 corresponde al volumen de 20.478. Entonces de ahí que básicamente es una ecuación de una línea recta. Es la pendiente o sea, el valor de este punto sería la pendiente, que es la pendiente por el valor más el valor inicial. Es decir, la pendiente m de esta recta sería 20.478 menos 20.093 entre 280 menos 240. Y esto corresponde a una línea recta. Y es igual a mx más b, donde b es la intersección. Sí, de hecho era poner a los valores de 240 en la temperatura en el eje Y. Pero de todos modos esto lo podemos poner como V en lugar de Y. Igual a la pendiente, que es 20.478 menos 20.093 entre 280 menos 240 por X, que sería esta distancia X sería esto. 250 menos 240 más la intersección, que es B es la intersección, que es 20.93 o 0.93. Entonces, ¿cuánto daría el volumen específico?
¿Cuánto dio? No tuvieron el valor. Sí, bueno, sí se escucha. Sí, entonces sería, ¿cuánto? 19. 19. 189.25. 189. Si les da eso, sí, debe ser un valor mayor que 20.093 y muy cercano, de hecho, porque la temperatura se encuentra más cerca de 240. Entonces 20.189. Entonces continuamos con el inciso B. Y nos dice que es 50 PSI y 8 pies cúbicos por libra masa. Aquí también tenemos la presión. Igual a 50 PSI. En este caso tenemos un volumen específico igual a 8 pies cúbicos sobre libra masa. Con estas dos propiedades vamos a determinar primero si en qué zona se encuentra este estado. Entonces aquí, ¿qué es lo que buscaríamos? Conocemos la presión. Podemos buscar
Conocemos la presión y conocemos el volumen específico. Entonces, no conocemos la temperatura. Entonces, no nos conviene ir a buscar la temperatura de saturación porque no la podríamos comparar con temperatura que no conocemos. Conocemos volumen específico. Entonces, lo que podemos hacer es ir a buscar en las tablas el volumen de saturación, volumen específico de saturación de líquido y de vapor, y compararlo con el volumen específico que conocemos. Eso nos va a decir si estamos en líquido, mezcla o vapor. Entonces ahí para esa temperatura también, para esa presión de 50, vamos a la tabla de saturación, pero como lo que conocemos es la presión, entonces buscamos tabla de agua saturada, tabla de presiones. Tabla de presiones, y aquí decíamos, no, aquí nos da la temperatura, pero como no conocemos temperatura, no nos conviene buscar la temperatura de saturación. Lo que nos conviene y necesitamos, porque conocemos el volumen específico, es conocer los volúmenes específicos de líquido y de vapor saturado. Entonces ahí la presión que conocemos es de 50 psi. Decíamos, no nos dice si es PSI o PSI, pero lo vamos a tomar como PSI, igual que lo que nos da en las tablas. Nos dice que 50. Aquí venimos y encontramos el valor de 50. Nos da la temperatura de saturación que no nos, por ahora no nos, bueno, sí nos pide que la obtengamos, entonces también no. Pero ahora lo que necesitamos es el volumen específico de líquido y de vapor saturado. Entonces podemos copiar esos dos valores, podemos copiar también la temperatura, ya que no vamos a necesitar para calcular la temperatura después. Entonces copiamos esos valores y nos regresamos aquí a pegarlos. El valor corresponde a la temperatura de saturación. Los otros valores corresponden respectivamente al volumen específico de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, temperatura de saturación, volumen de líquido saturado y volumen específico de gas saturado. Esos son los valores que obtenemos de las tablas. Tomando en cuenta la temperatura, tomando en cuenta la presión de 50 psi. Entonces ya conocemos estos valores, podemos ahora comparar estos volúmenes específicos con el volumen específico que conocemos de 8. Entonces ahí conocemos el volumen específico de 8, lo comparamos y vemos que es mayor que el volumen específico de líquido, y es menor que el volumen específico del gas o del vapor saturado. Es decir, el volumen específico de líquido es menor que el volumen específico, es menor que el volumen específico de gas. Por lo tanto,
en qué zona nos encontramos. ¿Alguna idea? Podemos ver aquí, es volumen específico, está este punto, volumen específico de gas, este otro punto de acá, y nos encontramos aquí entre medio de esos dos volúmenes. Sí, entonces dejemos como el volumen se encuentra en medio de, entre el volumen, el valor del volumen que conocemos se encuentra entre medio de los volúmenes de saturación de líquido y de vapor. Entonces esto nos conduce a la conclusión de que nos encontramos en la zona de mezcla. Entonces ahí nos encontramos en la zona de mezcla. Y ahora lo que nos haría falta sería ubicar ese punto en el diagrama y obtener las propiedades restantes, que sería la calidad. Utilizar un diagrama presión, volumen específico para ilustrar este punto. Entonces el volumen a la presión que conocemos aquí de 50, tenemos un volumen específico de F y tenemos otro volumen específico VG, y el volumen que tenemos aquí V se encuentra entre medio. Entonces el punto que estamos representando se encuentra aquí en la zona de mezcla y tiene un volumen que tiene un valor que se encuentra entre medio de esos dos valores del volumen de líquido saturado y de volumen específico de vapor saturado.
Entonces aquí lo que nos hace falta encontrar, como conocemos la presión y el volumen, nos hacía falta encontrar la presión, la temperatura. Como se encuentra en la zona de mezcla, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Eso lo habíamos mencionado, que en la zona de mezcla la temperatura y la presión se mantienen constantes y es igual a la temperatura, es igual a la temperatura de saturación y la presión es igual a la presión de saturación. Entonces la temperatura aquí en este punto que se encuentra aquí es igual a la temperatura de saturación y es la presión que encontramos en la tabla, que decíamos que la copiamos de una vez porque lo íbamos a necesitar y ya la anotamos ahí, es de 280.9 o 99 grados Fahrenheit. Y entonces sería para este caso, para el inciso B. Entonces, vamos a ver para el inciso C. Nos dice que tiene una temperatura de 300 grados Fahrenheit y también tiene un volumen específico de 8 pies cúbicos por libra masa. Y aquí tenemos temperatura es igual a 300 grados Fahrenheit, tenemos volumen específico es igual a 8 pies cúbicos por libra masa. Y entonces lo que vamos a hacer ahora para estas dos propiedades independientes intensivas que requerimos para definir el estado de un sistema, vamos a buscar en qué zona se encuentra y buscar la otra propiedad que podemos obtener a partir de estas dos. Entonces, ¿qué haremos aquí? Como sería muy parecido al caso anterior, conocemos, bueno, aquí en lugar de la presión conocemos la temperatura y volumen. Entonces, como conocemos temperatura y volumen, podemos buscar obtener el valor de los volúmenes de líquido y vapor saturado. No nos conviene, de momento no nos conviene obtener el valor de la presión de saturación porque no tenemos presión para compararla. Pero sí podemos hacer como en el caso anterior. Básicamente sería muy parecido. Entonces ahí tenemos 300, tenemos temperatura de 300. Podemos ir a la tabla de saturación, pero ahora iremos a la tabla de temperaturas porque lo que hacemos es temperatura. Entonces vamos a la tabla de agua saturada de temperaturas y buscamos la temperatura de 300. Y aquí está. Entonces está agua saturada, tabla de temperaturas. Nos conocemos la temperatura de cuánto nos decía, de 300 grados Fahrenheit. Entonces tenemos la temperatura de 300
grados Fahrenheit, y entonces para esa temperatura buscamos los volúmenes específicos, porque como conocemos el volumen específico, entonces nos conviene y necesitamos encontrar los correspondientes volúmenes de líquido y vapor saturado para poder comparar con el que conocemos. Entonces son estas dos columnas, y también podemos copiar también de una vez la presión de saturación, que nos puede o no necesariamente servir, pero sí también la podemos copiar. Entonces copiamos estos valores y regresamos regresamos acá para pegarlos. Y decimos el primero corresponde a la presión de saturación, el segundo corresponde al volumen específico de líquido saturado, y el tercero corresponde al volumen específico de gas saturado. Y tienen sus unidades respectivamente. Para la presión es PSI, PSIA, y el volumen específico es pi cúbico por libra masa. Entonces conocemos esos valores. Aquí también comparamos entonces el volumen específico a condiciones de saturación, a esta temperatura, más bien, a la temperatura que conocemos. A la temperatura que conocemos de 300, vemos que el volumen que conocemos también es mayor que ambos, el volumen de líquido saturado y el volumen de gas saturado. Es decir, 8 es mayor que 6.4 y también es mayor que 0.017. Entonces aquí podemos escribir que un volumen es mayor que, supone que el volumen es mayor que un volumen específico de gas saturado, y es también mayor que volumen específico de líquido saturado. Entonces eso o sea, si es mayor que volumen específico de vapor o de gas saturado, ya necesariamente va a ser mayor también que el volumen específico de líquido. Entonces, sí, entonces obviamente va a ser mayor que el de líquido. Entonces, con eso nos dice, por lo tanto, que en qué zona se encontrará este punto. ¿Alguna idea? Vapor sobrecalentado. Se encuentra en vapor sobrecalentado. Sí, entonces se encuentra en vapor sobrecalentado porque su valor de volumen específico es mayor que los volúmenes específicos de líquido y de gas saturados correspondientes. Entonces también lo podemos ilustrar en el diagrama. Como conocemos la temperatura, podemos poner aquí la temperatura y el volumen específico, porque son los que conocemos, la temperatura y el volumen específico. Entonces, aquí dibujamos también la curva de saturación, y ese punto se encuentra en vapor sobrecalentado, o sea, un lugar por acá, más o menos. Aquí se encuentra este volumen. Es igual a 8.
y el volumen de esta temperatura aquí de 300. Tenemos un volumen V subíndice F, o sea, volumen de líquido, V subíndice G, volumen de vapor o gas saturados. Entonces, esto se encuentra de esta manera. Pues se encuentran todos a temperatura de 300. Entonces, ¿qué propiedad nos falta determinar? Conocemos la temperatura y el volumen. Hay que determinar la presión. La presión, aquí en este caso la presión no es igual a la presión de saturación porque no está en la zona de mezcla. Pues en el caso anterior la temperatura fue igual a la presión, la temperatura fue igual a la temperatura de saturación porque se encontraba en la zona de mezcla. En la zona de mezcla la temperatura es igual a la temperatura de saturación y la presión también es igual a la presión de saturación. Pero cuando nos encontramos fuera de esta zona de mezcla no es así. Entonces aquí esta presión no es esta presión de saturación, entonces esto no, digamos que esto no nos sirve, esta que copiamos inicialmente de las tablas. Hay que buscar la presión para este punto. La presión que obtuvimos ahí es la presión que obtuvimos en esa presión de saturación, que de saturación sería esta. Y esta es la presión P. Hay que recordar que en este diagrama de temperatura-volumen la, la línea de presión constante va en esta forma. Y así, luego llegando acá, se va otra vez para acá abajo. Es de esta forma. Lo ilustrábamos con una línea verde en el anterior diagrama. Este es para la de saturación, pero el punto no se encuentra sobre esta línea, sino que se encuentra por acá, y la línea de presión constante para este punto también va a ser, digamos, como si fuera paralela con esta otra línea. Entonces aquí sería horizontal, más o menos por aquí así, y luego se iría para abajo, sería más o menos paralela. Esa sería la presión, y esta presión la obtendríamos también de las tablas. Entonces para ello necesitamos irnos a las tablas de vapor sobrecalentado, ya que se encuentra en zona de vapor sobrecalentado. Nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Esta es agua saturada, este es agua saturada para presiones, agua saturada, tabla de presiones. Y aquí está tabla de vapor sobrecalentado. Entonces ahí buscamos temperatura de 300. Y aquí también nada más tenemos 280 y 320. Y buscamos para un volumen específico de cuánto, de 8. Entonces buscamos un volumen específico de 8.
Aquí vemos que los volúmenes específicos para estas temperaturas andan un poco más arriba del 8, y andan por los 40 y tantos. Entonces buscamos a otras presiones en donde encontramos el volumen específico, que es esta columna. Entonces, encontramos un volumen específico cercano a 8. Entonces podemos ver que aquí tenemos esto de 40. O esta de 60. Esta de 60 PSI. Tenemos temperaturas de 320. Y aquí sería 280. 320, y tenemos un volumen específicos de 7 punto y fracción. Entonces ahí también tendremos que interpolar. Entonces vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Ya para la próxima encontramos este valor, lo tendremos que interpolar para un valor de 8, encontrar aquí para un valor de 8 y una temperatura de 300. Encontrar la presión correspondiente. Entonces lo dejaremos para la siguiente. Sería una interpolación tanto en el volumen como en la presión. Entonces sí, dejaríamos hasta aquí el día de hoy. Y vamos entonces a proceder a pasar lista. Alcaide Hernández. Antelis Dicona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Echeverría Coronel. Hernández García. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Me comentó que se le fue su internet y tiene problemas para conectarse. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Hidalgo.
Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, López Castillo, Presente. Martínez Villeda, Mejía Sánchez, Mendoza Altamirano, Presente. Morales Padilla, Presente. Holguín García, no está. Ortiz Ramírez, Ortiz Ramírez, Pérez Campos, Presente. Pérez Ibarra, Presente. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Vital Espejel, Presente, profe. Pérez Herón, Presente. todos. ¿Algún comentario? Entonces sería todo por hoy. Entonces, nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego. Ingeniero, Sí. Arely en la red. No escuché bien su... Es que tiene problemas con... Sí. Sí, está bien, ya le puse asistencia. Sí. Sí, hay varios que no se escuchan su micrófono, pero nada más vi que estaban, se resaltaba su nombre. Sí, ya les puse asistencia, sí vi que se resaltaba su nombre, aunque no se escuchaba el micrófono. Profe, Sí, quisiera hablar con usted. sí. Lo que pasa, 2 semanas no estuve presente. No, sí, ¿quién eres? Pérez Herón. Sí, está bien. No sé si una tarea. Sí, la tarea está en Classroom. No sé si tienes el enlace para Classroom. Sí, estoy ahí. No estás. ¿Mande? Estás en Classroom, tienes el enlace.
Claro. De hecho, Sí. Es que no te escucho. estoy en Classroom, ya vi la tarea. Sí, Ok. Entonces, sería todo, ¿verdad? sí, la tarea es para dentro de 2 semanas. Ya tiene una semana que la asignamos. Está muy bien, muchas gracias. Sí, dentro de 2 semanas. Y el examen también. Sí, sí, hasta luego entonces.